San Juan Bosco nos revela 3 tentaciones que el demonio no quiere que nosotros sepamos en la confesión. En este episodio se las contamos. Aprendamos, quédese hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, su podcast católico con los Heraldos del Evangelio, Salve María. El día de hoy tenemos la alegría de estar con ustedes nuevamente para tratar de un tema fundamental para nuestra vida espiritual, para crecer en nuestra formación católica. Y por eso hemos decidido tener aquí con nosotros a 2 invitados de peso y que son saben mucho de este tema, de la formación, de la confesión y de tratar con la juventud, con las almas. Así que tenemos aquí a nuestro queridísimo Padre Víctor. Salve María, Padre Víctor. Salve María, hermano Juan Andrés. Qué alegría estar aquí con ustedes, tratando un tema tan amplio, tan bello y sobre todo pues que siempre genera mucha avidez y que siempre podemos aprender, tanto los que nos escuchan como los que estamos aquí, aprendemos siempre algo más. Con el ejemplo que hoy queremos traer de lo que es pues los santos que nos pueden ayudar a ilustrarnos en este sacramento también. No podíamos dejar de invitar también a nuestro especialista en sueños de San Juan Bosco, al hermano Gerardo Reyes. Salve María, hermano Gerardo. Salve María, hermano Juan Andrés. Es una alegría poder compartir con ustedes aquí también. Y pues bueno, no especialista, pero realmente los sueños de Don Bosco son muy ilustrativos para nosotros y esperamos que también pues este programa sea también de muchísimo beneficio para nuestras almas, porque ya simplemente preparándolo uno de verdad que recibe gracias y abre muchas cosas como los ojos del alma para muchas verdades que a veces o no se sabían o se van dejando en el olvido. Así es que si quiere, hermano Juan Andrés. Bueno, exactamente. El día de hoy, como ya todos deben haber imaginado, vamos a hablar sobre la confesión y los consejos y los ejemplos que San Juan Bosco nos daba para este tema tan importante. Como el hermano Gerardo mencionaba, la confesión es un tema que solo el tratar de él ya predispone nuestras almas para buscar nosotros también la confesión. Muchas veces basta ver una fila de confesión, basta ver pasar un sacerdote con su estábula morada en la mano, que uno dice, uy, es verdad, tengo que confesarme. Y justamente San Juan Bosco, el que formaba la juventud, él se dedicaba justamente a formar a los jóvenes y enseñarles. No hay mejor formación que el dar los sacramentos, principalmente 2 sacramentos, la comunión y la confesión. Pero la comunión podemos decir que es el más importante porque ahí está nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a comulgar si no estamos confesados? Exacto. San Juan Bosco, él tenía tanta noción de la grandeza, tanto amor por la misa cada vez que él celebraba, que él tenía un énfasis, hacía un énfasis en la preparación de los jóvenes, en preparar las almas para recibir dignamente a nuestro Señor mediante la confesión. Y él tenía un celo para que ninguno de los jóvenes que viviesen en los oratorios, que vivían con él en la formación que él daba, para que ninguno viviese en pecado mortal. Y se nota, cuando uno lee la vida de San Juan Bosco, cuando uno lee los sueños, ese énfasis que él daba era porque él veía que lastimosamente habían jóvenes que no lo buscaban, que le temían, que no tenían confianza, que no se acercaban a la confesión. Y eso se puede decir que San Juan Bosco era el tema principal en la formación. La formación de San Juan Bosco era vivir en estado de gracia constantemente. Los jóvenes tenían que buscar vivir en estado de gracia y con eso San Juan Bosco se puede dar por satisfecho. Recordemos el propio Santo Domingo Sabio. El lema de él es bellísimo, morir antes que pecar. Se puede decir que, por ejemplo, era el ideal de formación de jóvenes para San Juan Bosco. Morir antes que pecar. Un joven que nunca pecó, un joven inocente. Pero, ¿qué pasa con nosotros que no somos inocentes, que pecamos, que tenemos la desgracia
de algún pecado y tenemos que confesarnos. San Juan Bosco estaba detrás de ellos y hay inúmeros casos en los que él va de alguna forma detrás de cada uno con todo el lado místico que él tenía. Los sueños ilustraban las necesidades de los jóvenes en aquellos momentos y realmente podemos enfocar hoy la confesión con las enseñanzas de San Juan Bosco. Él reunía en las noches y contaba para los jóvenes, en las buenas noches que él daba, sus sueños, lo que él había visto, las revelaciones que había tenido. Lo contaba a veces como cuentos, lo contaba y eran verdaderas enseñanzas. Es un verdadero tratado de vida espiritual para jóvenes y para no tan jóvenes, para todos nosotros que no importa la edad, pero adultos o niños llenos de fe, ¿no? Queremos todos ser santos y eso es lo principal, ¿verdad? Y también un punto interesante es que San Juan Bosco no solo quería que los niños estuvieran constantemente en estado de gracia para comulgar, sino también porque no sabemos cuándo los vamos a morir, ¿no? Exacto. Entonces nosotros podemos morir a cualquier momento y incluso en muchísimos sueños quedó de San Juan Bosco, que eran sueños proféticos, quedó muy claro todo esto de cuán repentina puede llegar nuestra muerte, ¿no es así? Y en ese sentido es muy bonito, hermano Juan Andrés, cuánto la divina providencia como incentivaba, apoyaba y empujaba a don Bosco en esta misma preparación que quería dar a sus alumnos, revelándole justamente cuáles eran las almas más necesitadas, cuáles eran los remedios que necesitaban, cuál era la causa que estaba provocando esa timidez, sea lo que fuera. Es conocido el caso, por ejemplo, y en varias ocasiones se dio, que él conoció la fecha prácticamente de la muerte de varios de sus alumnos. Uh-huh. En algunas ocasiones la revelaba, en otras no. Él tenía mucho equilibrio en eso. Venido de la sabiduría divina, obviamente. Nunca revelaba directamente el nombre en público. En público. Exactamente. Preparaba y él aprovechaba. Era muy interesante porque él, conociendo que uno iba a morir por una revelación, por un discernimiento, por una gracia que Dios le daba, él aprovechaba para preparar a todos, prepararse para la muerte. Mire, una cosa importante me parece es ubicarnos en el tiempo histórico en el que vivió San Juan Bosco, en el que no existían todos los avances médicos. Estamos hablando siglo XIX y muchas veces las muertes eran repentinas. Hoy en día cada vez pues, se ve más o menos y no nos acostumbramos, o al revés, nos mal acostumbramos a que la muerte es para los ancianos, para realmente casos muy extraordinarios. Yo estoy muy joven, todavía me faltan muchos años de vida, no pienso en la muerte, nadie piensa en la muerte. San Juan Bosco hacía todo lo contrario, estaba preparado todos los días por si hoy tenía que entregar mi alma a Dios. ¿Y cómo iba a estar mi alma? Entonces ahí San Juan Bosco, viendo que existía la muerte, incluso él le tocó luchar contra el cólera, él le tocó luchar contra varias pestes que hubo, varias epidemias que él pasó, que él vivió, o simplemente que algún joven moría. Él tenía esa gracia para prepararlos a todos para que estuviesen preparados para la muerte. Y que de hecho, Padre, es un factor que todos aquellos que tienen almas bajo su cuidado, dígase padres de familia, dígase formadores, educadores, en cualquier sentido, a veces uno como formador como que siente un recelo y un miedo de hablar de la muerte a sus subordinados para no asustarlos. O los padres miedo justamente por lo mismo, ¿no? Uno dice que está muy chiquito, pero es saludable para nosotros pensar que en cierto momento vamos a rendir cuentas a Dios. Piensa en los novísimos y nunca pecarás. Y nunca pecarás. Y era justamente lo que don Bosco hacía. Obviamente que no puede ser para nosotros una obsesión y vamos a volvernos locos con eso. Con mucho equilibrio. Pero es una realidad. Es una realidad. Que hay que verla con tranquilidad, pero con seriedad. Y ahí, bueno, no sé si usted recordará, Padre, en una ocasión que don Bosco soñó de un joven. Estaban todos en el jardín, en el patio de juegos, y de repente aparece uno de esos muchachos que tenía una especie como de turbante en la cabeza, todo raro, y adentro del turbante, él se acercó como para decirle que se quitara esa cosa rara que tenía en la cabeza, y adentro del turbante él vio que había una luna, como una luna llena, con un número escrito, 22. Madre mía. ¿Y ahí qué significa aquello, no? Es una cosa más misteriosa. Explíquenos, hermano, porque nos dejó.
Y ahí entonces generalmente, pues bueno, el ángel de la guarda, o él escuchaba alguna voz que le explicaba. Y él dijo que ese 22 simbolizaba que él tenía 22 lunas para prepararse. Más o menos el equivalente como 22 meses, digamos, ¿no? 22 ciclos de luna. Y ahí cuando se despertó, él llamó a todos sus alumnos para avisarles de que había tenido este sueño, así, así. En esa ocasión, él no dijo individualmente al que iba a morir, pero estaba presente. O sea, sabía que iba a llegar la cosa. Y tal cual, cumplidas, imagínense, todos los alumnos ya llevaban la cuenta de las lunas. Imagínense lo que era aquello entre esos jóvenes. Y cuando llegó la fecha, cuando se cumplieron las 22 lunas, falleció uno de sus jóvenes, que, gracias a Dios, se había preparado. Ahora, esta conciencia que tenía este joven de que, como puede ser otro, puedo ser yo, en 22 lunas Dios me llama, esa es una conciencia que tenemos que tener todos, continuamente, saber que, ¿y si Dios me llama ahora? Una tentación del demonio es decir, a mí no me va a pasar. Entonces, no, eso le va a pasar a otro, pero a mí no. Y ahí es verdaderamente cuando produce fruto, es cuando yo lo aplico a mí, estoy preparado, lo aplico en mi vida y no pienso en otro, me preparo yo, echo para mi saco. ¿Y si soy yo? Imagínense que cada uno de estos jóvenes, pues era la idea de San Juan Bosco, que cada uno de estos jóvenes pudiesen aplicarlo a sí mismos y estuviesen preparados. Hay otro caso en el que San Juan Bosco ve los detalles como un joven iba a morir para Pascua. Qué impresionante. Decía que era en Pascua, no decía la fecha que era. Él decía que estén preparados porque en una de estas fechas, y él veía el nombre, sabía qué día, sabía todo. Y él empieza a prepararlos a todos para la muerte, porque en esa Pascua iba a morir alguien. Ya la Pascua había pasado, digamos, estaba pasando, ya había pasado Semana Santa, y en realidad era durante la Pascua, termina con Pentecostés, era el último día, era Pentecostés. Aquellos niños, había uno que decía, bueno, San Juan Bosco vio los detalles, les contó a ellos que estaba en el patio, que el carro fúnebre entraba hasta el patio, cosa que normalmente no hacía, sino que lo llevaban hasta afuera, y veía esos detalles, como entonces este niño dijo, bueno, va a morir aquí en el oratorio. Yo voy a pedir a Don Bosco para ir a mi ciudad natal, voy a pasar allá y de alguna forma librarme de no ser yo, porque pues si no estoy en el oratorio, simplemente no voy a morir. Ajá. Entonces, él muy listo intentó, digamos, estar fuera de aquel conjunto de niños que podían morir. Resulta que hizo todo lo posible y no se dio, no se pudo ir, que varias circunstancias impidieron hasta que él se enfermó. Y él seguía negando que él podía ser el que iba a morir. Hasta que San Juan Bosco le habla más claro y le dice, bueno, prepárese porque no sabemos, un detalle importante antes, había uno que se enfermó gravemente antes y todo el mundo decía, es este. Listo, todo el mundo incluso bajaron la guardia. Es este el que va a morir. Entonces, claro, todo el mundo dice, ya, aquí está, es facilísimo porque ya todos sabemos quién es el que va a morir. Y San Juan Bosco dijo, prepárense porque no sabemos si es él, puede ser otro. Entonces, ven la preocupación de San Juan Bosco de que todos viviesen en estado de gracia. Es la mayor preocupación de la vida de San Juan Bosco con los jóvenes. ¿Recuerdan cuando él tuvo? Perdón, me corté la inspiración, hermano. No, por favor. La visión que él tuvo en cierto momento cuando entró, en alguna de las ocasiones que entró al cuarto donde dormían los jóvenes y vio que en la cabecera de algunos de ellos había un gato negro que estaba como intentando aruñar a los jóvenes en la cabeza, o sea, como intentando alcanzar a los jóvenes. Y él vio que eran los jóvenes que se iban a acostar en estado de pecado, con su alma fuera de la gracia de Dios. Y él vio cómo esos gatos representaban al demonio, que sabían que si esa persona moría, era de ellos. Es que hay un principio de vida espiritual que recomiendan los santos, que es nunca irse a dormir en pecado mortal. Entonces, si alguno tiene la infelicidad, uno sabe que está en pecado mortal, ¿yo cómo puedo tener el valor de irme a dormir sin haberme confesado? Exacto. Buscar la confesión es una tentación del demonio, es decir, bueno,
la dejo para después, me confieso después, me confieso más adelante. Es una tentación que verdaderamente el demonio gana con eso. Una consecuencia nefasta es acostumbrarnos a vivir en pecado. Así como la persona, no sé, se acostumbra a vivir con un dolor de muela, una incomodidad, una situación difícil, no podemos acostumbrarnos jamás a vivir en pecado mortal. En este caso, padre, así como usted dice, alguien que se acostumbra a vivir con un dolor de muela, podríamos poner el ejemplo a alguien que se acostumbra a vivir con una víbora venenosa que le puede picar en cualquier momento, ¿no? O sea, quizás esa metáfora sea un poco más contundente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en realidad es eso, ¿no? Es eso. Basta un pecado mortal para condenarnos, pero también como Dios es tan misericordioso que tiene a nuestra disposición la confesión, ¿no? La confesión es maravillosa porque la persona lo que necesita, ya sabemos todos, hemos hecho varios podcasts al respecto de cómo hacer una buena confesión, pero es importante no acostumbrarnos a vivir en pecado, buscar cuanto antes la confesión, y para uno como sacerdote es una satisfacción que, padre, por favor, me puede confesar. Obviamente siempre hay horarios, pero también incluso a veces, padre, por favor, claro que sí, con todo gusto. Es una satisfacción poder ayudar y poder administrar ese sacramento. Tener ese celo de estar preparados para hoy mismo entregar mi alma a Dios. Eso es algo que San Juan Bosco buscaba y que nosotros hoy buscamos también con este podcast. Concientizarnos de la importancia de confesarnos cuanto antes. Una conquista del demonio es pecamos, desanimar, no buscar la confesión y mantenernos en el pecado, pecando incluso más. San Juan Bosco sabía que estos niños, estos jóvenes, muchas veces los sacaba de ambientes difíciles, de mucha pobreza, de mucha delincuencia, y quitar esas costumbres es difícil. ¿Cómo quitar una costumbre al pecado, a esa falta de virtud en la cual vivían los niños, los jóvenes en aquellos tiempos? San Juan Bosco lo lograba con la confesión frecuente, incentivando el arrepentimiento, incentivando todo lo necesario para que esos niños dejasen de pecar. Amar un ideal de vivir en el estado de gracia. Y un dicho bonito que el padre Gonzalo repetía mucho en sus charlas, ustedes recordarán, el famoso dictado: pecador, no te acuestes nunca en pecado, no sea que despiertes ya condenado. Exacto. Una especie de musicalidad que tiene, pero que es muy cierto. Y una cosa bonita, justamente esto lo enseñaba Santa Teresa, como en este mismo aspecto de orientarnos en el saber, bueno, ¿yo cómo voy a saber si voy a estar listo cuando Dios me llame para pedirme cuentas? Y ella decía con toda franqueza, así directamente: usted sabe si va a estar listo, si está listo ahorita. Y si Dios le llama, ya. Claro. En el momento en que nosotros estamos aquí conversando entre nosotros, Dios me llama. En el momento en que estamos asistiendo a este podcast, Dios me llama. Estemos donde estemos, limpiando nuestro cuarto, lavando los platos, yendo de camino a la oficina, yendo a recoger a los niños, donde sea. ¿Y si Dios me llama? Ahora. Un accidente de tránsito, por ejemplo, es algo tan fácil, tanto de segundos, que es impresionante. O sea, debemos de estar preparados. A veces un accidente grave puede suceder no solamente en una carretera, puede suceder saliendo de nuestra casa. Puede ser caminando acá o hablando, ahorita en medio de esta grabación, ¿verdad? Exacto. ¿Sabe que el hermano Gerardo me hizo recordar un hecho muy bonito de lo comentamos hace poco, el patrono de la juventud? ¿San Luis Gonzaga? San Luis Gonzaga. No es San Luis Gonzaga, uno que era Santo Domingo de Sabio. Ah, Santo Domingo Sabio, sí. Que cierta vez le preguntaron a todos los chicos que estaban ahí ¿qué harían si de repente les dicen se van a morir ahora? Entonces los niños levantaban la mano, ¿no? Y yo saldría corriendo a confesarme. El otro dice, bueno, yo iría corriendo a despedirme de mis papás. Yo haría tal cosa, sí, ¿verdad? Y cuando llegó el turno de Santo Domingo Sabio, dice, yo seguiría jugando. Qué interesante, estaba preparado. Porque él siempre estaba preparado. Y es un niño, ojo, no es una zeta del desierto, una anacoreta que pasó toda su vida haciendo penitencias y oraciones. Era un niño que siempre estaba preparado. Pero usted ve cómo Santo Domingo Sabio era el ideal, digamos, el objetivo que tenía San Juan Bosco para todos los jóvenes que él tenía a su cargo.
Y esa es una enseñanza para nosotros de estar en esa preparación, en esa impostación de que, ¿y si yo soy llamado por Dios ahora? ¿Cómo voy a estar? ¿Qué voy a hacer? Voy a continuar manejando, voy a continuar haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque mi alma está preparada. Exacto. Y a eso justamente llamaba la atención Santa Teresa con lo que comentaba antes, Sí. por el hecho de ser, pues que coincide justamente, o sea, encaja perfectamente con lo que decía el hermano Juan Andrés al respecto de Santo Domingo Sabio, que si yo estoy habitualmente en gracia de Dios, lo más probable es que Dios me agarre como yo estoy habitualmente. Exactamente. Ahora, si raras excepciones yo estoy en gracia de Dios, ¿qué tantas posibilidades hay de que Dios justo por una misericordia, claro, sabemos, hemos estado hablando de la misericordia y tal, pero, hombre, es responsabilidad mía tener, como que darle también oportunidades a Dios de que me llame en gracia, en su gracia, en su amistad. Y ahí, entonces, el porqué de nuestra insistencia En la ese confesión. sentido exactamente. Bueno, está este famoso dicho latino, ¿no? Talis vita, finicita. O sea, así como es la vida, así va a terminar, ¿verdad? Exactamente. Y usted ve que es algo que se repite continuamente, sobre todo ciertos casos que uno ve, lee, en fin, de personas que de pequeños dijeron más tarde. Y ese más tarde lo arrastraron durante semanas, meses Y años. años, hasta que en cierto momento, listo. Alguien, jocosamente, pero con mucho tino, había un sacerdote que decía, gran parte de las personas hacen solo 3 confesiones y las 3 las hacen mal. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y decía, la primera es antes de su primera comunión, que el niño está tan apavorado por ser la primera vez que se va a encontrar con un sacerdote. La idea de tener que decirle todos sus pecados. Mal y se le nubla la visión si es que anotó los pecados en el papelito, qué sé yo. Bueno, y a veces de los nervios, claro, no debe ser así. Y hemos de formar muy bien a los niños para que se confiesen bien. Pero más de alguna vez, aquí no lo digo porque, uy, no, qué pena. Cuando sea más grande y lo digo. Se confesó mal. La segunda vez va a ser el día antes de su matrimonio. Que está tan preocupado, claro, pasó desde su primera comunión hasta el día de la boda, preocupado en 1000 cosas. Y bueno, como ya está preparando la fiesta y la alegría y no sé qué, se confiesa mal. Tiene otras prioridades en su cabeza, tiene otras Exactamente. cosas, tanta preocupación que... Y el último es cuando está a las puertas de la muerte, que está con tanto peso de conciencia de que nunca supo confesarse bien y tan desesperado que se va a encontrar con Dios y no está listo, que se confiesa mal. Qué impresionante. O sea, es de apuntar estos peligros no para apavorarnos, es para que no nos pase a nosotros, Claro. para que nuestras almas estén listas para nuestro encuentro con Dios continuamente. O sea, no es simplemente tener, y esto el doctor Plinio, nuestro fundador, lo decía de una manera muy bonita, no basta con nosotros tener un examen de conciencia diario, sino tener una conciencia en estado de examen, detectar cualquier cosa que pueda ofender a Dios, que pueda manchar y herir mi relacionamiento con Él y buscar la reconciliación cuanto antes. Eso en la vida de los santos se ve mucho, que cada vez más ellos están buscando el deseo, digamos, de limpiar más su alma. Eso es una preocupación constante. Y entre más hagan examen de conciencia, mejor se preparen constantemente, mejor se confiesen, más van a encontrar puntos para mejorar en su vida espiritual, un punto más para mejorar siempre. Y eso es un ideal de nuestra vida. Y siempre, nunca hay un basta, aquí llegué y es suficiente. Siempre tengo que buscar un paso más. Saben también que una de las tentaciones que pone el demonio es justamente voy a molestar al Padre. ¿Qué va a decir el Padre cuando le diga esto? Sus oídos tan puros, van a escuchar todas estas cosas. Me va a ver feo. Pero aquí tenemos un sacerdote. Padre, ¿usted se siente ofendido cuando alguien le pide confesión? ¿Usted se siente Jamás. molesto? ¿Usted se siente que sus oídos no pueden escuchar tanto? Jamás, mire. Si quiere, Padre, explíquenos eso de una forma un poco precisa, porque ya estamos casi por llegar a nuestra segunda parte. Pero yo creo que da todavía chance que nos explique eso, Padre. A veces la gente puede no pensar que el sacerdote no está preparado, pero créeme que nosotros estamos preparados para escuchar todo tipo de cosas que a veces son realmente, digamos, vergonzosas para ellos o realmente graves, pero siempre lo vamos a coger con misericordia, con deseo de ayudar, con un consejo para que mejore y si incluso a veces la gente queda con esa,
pero Él se va a recordar de todos mis pecados. Es imposible recordarnos de todos, pero sobre todo vamos a querer hacer el bien. Es nuestro Señor actuando por medio del sacerdote para ayudarle en aquel momento para que tenga una buena confesión. Nunca va a ser un peso, nunca va a ser un incómodo para el sacerdote. Acudan a Él y pídanle: Padre, por favor, debo de confesar esto y de aquí no salgo sin concluir mi objetivo de hacer una buena confesión. Y si no consigo sacar, ayúdeme. Ayúdeme, exactamente. A veces la gente dice: es que no sé cómo decirlo. Dígalo, tranquilo, díganlo con confianza, que es lo que Dios quiere. Así que bueno, estamos ya por entrar a nuestra segunda parte del programa. En esta primera parte justamente vimos la importancia de siempre estar confesados, siempre estar en estado de gracia. Así se llama: cuando uno no está en pecado mortal, uno está en estado de gracia. Solo que el hermano Gerardo nos mencionó de que muchas veces las personas solo se confiesan 3 veces y se confiesan mal. Entonces en esta segunda parte vamos a explicar a través de un sueño de San Juan Bosco qué hay que hacer para confesarse bien, cuáles son generalmente los defectos que cometemos cuando nos confesamos mal. Así que después de esta pausa comercial vamos con eso. Salve María. Salve María. Regresamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. En nuestra primera parte del programa estuvimos viendo la importancia de la confesión, la importancia de estar siempre en estado de gracia. Y ahora íbamos a explicar un poco cuáles son los principales defectos que cometemos cuando nos confesamos mal y cómo podemos hacer para realmente confesarnos bien y con frecuencia. Así que vamos a narrar un sueño de San Juan Bosco que es súper ilustrativo y que nos va a dejar de esa enseñanza de una manera muy gráfica y muy visual, que es el sueño de los 3 lazos, ¿verdad, hermano Gerardo? Así se lo conoce exactamente, hermano Juan Andrés. Si usted me permite, preferiría leerlo porque tiene una riqueza de detalles que contado le quitaríamos algo, entonces... Claro que sí. Pues bueno, este sueño se dio el 4 de abril de 1869. Relata Don Bosco. Soñé que estaba en el templo, el cual se hallaba totalmente lleno de jóvenes. Los alumnos actuales y muchos más que vendrán en el futuro. Parecía que se preparaban para confesarse. Mi confesionario tenía una inmensa multitud de jóvenes esperándome para confesarse. Empecé a confesar, pero luego, al ver que eran tantos los que pedían confesión, me levanté del confesionario para ir a buscar a otros sacerdotes que me ayudaran a confesar. Pero al pasar por el medio de los jóvenes, vi que varios de ellos tenían un lazo amarrado alrededor del cuello. Me acerqué a uno de ellos y le dije: ¿por qué no se quita ese lazo o cuerda del cuello? Él me respondió: no puedo quitármelo, porque hay detrás de mí uno que sujeta fuertemente el lazo. Volví a mirar y vi que en medio de los jóvenes sobresalían muchos cuernos. Observé más detenidamente y encontré allí un horrible animal en forma de un gato enorme, con hocico monstruoso, largos cuernos y que se encogía como para que no lo vieran. Y noté con horror que cada uno de los jóvenes tenía junto a él un animal tan horrible como el anterior, y cada animal llevaba entre sus garras 3 lazos. Me acerqué a uno de ellos y le pregunté: dígame, ¿qué hace aquí? Él me respondió: con estos 3 lazos obtengo que los jóvenes no se confiesen o se confiesen mal, y con ellos me llevo a la condenación a la 10ª parte de la gente. 10ª parte de la gente. ¿Y qué significan esos 3 lazos?, le pregunté. No le digo porque usted le cuenta eso a los jóvenes, me respondió el monstruo. Yo tomé en mis manos la vasija de agua bendita y le dije: o me dice que son esos 3 lazos o le echo agua bendita. En nombre de Jesucristo, dígame qué significan. El monstruo se retorció y dijo: el primer lazo significa que se callen los pecados, que no confiesen al confesor los pecados que han cometido. ¿Y el segundo lazo? El segundo lazo significa que se confiesen sin arrepentimiento, sin sentir verdadero dolor y pesar de haber ofendido a Dios. ¿Y el tercer lazo qué significa?
El tercer lazo no se lo quiero decir, ya le he dicho demasiado. ¿Me dice qué significa el tercer lazo o le echo agua bendita? El monstruo empezó a despedir llamas por los ojos y gotas de sangre y gritó: Uy. el tercer lazo significa que no hagan propósitos de portarse mejor y que no hagan caso a los consejos del confesor. Todos los demás gatos empezaron a protestar brutalmente contra este que me había contado el secreto de los 3 lazos. Y viendo yo que se iba a formar un tumulto, les eché agua bendita y desaparecieron, haciendo un grandísimo estrépito. Y al sentir aquel ruido tan grande, me desperté. Qué impresionante, para que vean que esto, el demonio no quería que lo escucharan los jóvenes, y en este caso no quería que lo escucharan ustedes, que nos están viendo en este podcast, sino que quería ocultarlo, porque así él gana nuestras almas. Pero por eso estamos aquí, para narrarles esto, contarles y explicarles. Entonces ahora vamos a ir lazo por lazo explicando. ¿Cuál era el primer lazo, padre? El primer lazo, no confesar los pecados. Vemos cómo en este sueño se ve muy claro que una buena confesión es un exorcismo. Hay demonios por detrás que nos llevaron a pecar y que nos atan al pecado. El no confesar los pecados es amarrarme, apegarme a aquel pecado, no reconocerlo o no tener la confianza. El demonio odia esa confianza a la hora de confesarnos, para decirle al sacerdote en qué pequé. Entra vergüenza, entra negligencia, entra no reconocer, orgullo, no reconocer que yo he pecado y que aquello es pecado y que aquello está mal, y que entra todo eso y el demonio me amarra. Cuando uno siente, no, este de aquí no está, no voy a poder sacarlo, me va a costar montones. Sepan, no les digo que vuelvan a ver para atrás, pero sepan que hay un demonio que nos ata de una forma, digamos, espiritual. No tiene que ser, no es necesario que sea visual. San Juan Bosco tenía estas visiones, pero para demostrarnos más gráficamente, lo contaba a los jóvenes, nosotros lo contamos a todos ustedes, y bueno, este podcast, gracias a Dios, llega a muchísimas personas que lo escuchan y que aprenden de todo esto. El demonio debe estar furioso, así que más nos puede tentar en esta materia. No decir un pecado. Las consecuencias de no decir un pecado son fatales. Por empezar, aumentamos un pecado más. Hace inválida aquella confesión. Si ya nos cuesta hacer una buena confesión o acercarnos al confesor, peor, imagínense la vergüenza. Yo lo he experimentado varias veces con personas, que es más la vergüenza de no haber confesado un pecado que el propio pecado que no confesaron. Entonces vemos cómo el demonio va atando más, porque si no confesaron aquel pecado, les va a costar más confesar que callaron un pecado. Y he visto casos en los que la persona arrastra malas confesiones durante años. Malas confesiones. Un lazo del demonio es realmente algo muy grave, con consecuencias que pueden poner en peligro nuestra salvación. Somos jóvenes, no importa la edad que tengamos, pero esto se puede arrastrar durante años. Puede ser que incluso estoy al borde, como le decíamos antes, aquellas 3 malas confesiones, ¿verdad? Estoy al borde de la muerte, estoy con una enfermedad grave, llega el sacerdote para confesarme, darme los últimos sacramentos con la comunión y la unción. Y si no logro desatarme del demonio en aquel momento, ¿dónde va mi alma? Ese lazo que ahorita me pesa y no me deja salir, puedo arrastrarlo durante toda mi vida. Y si no lo confieso nunca, ¿cuál va a ser el final? Sabe que una vez me acuerdo haber leído, infelizmente, creo que es San Juan Bosco, pero no estoy 100% seguro, que también vio a un demonio en la fila de confesión, ¿no? Y le preguntó, ¿y qué estás haciendo acá? Y dice, vine a reponer lo que robé, a devolver lo que robé. ¿Y qué robaste? Robé la vergüenza para que ellos pecaran, y ahora la vengo a devolver para que no digan los pecados, ¿no? Para que no se confiesen. Exactamente. Incluso, bueno, hermano Gerardo, usted que es catequista, yo me acuerdo que a los niños a veces les hacen esa pregunta. Si una persona tiene 5 pecados, ¿cómo es?
No. Sí, o se representa con piedras o en fin, con pesos, ¿no? Y calla uno, pues no es que la persona se le perdonen 4 pecados y solo quede con ese, sino que no se le perdona ninguno, obviamente tampoco el que cayó, y comete otro pecado peor, porque es pecado de sacrilegio, se está burlando de un sacramento, o sea, sale con 6 pecados de ahí y uno gravísimo. Ahora, algo sobre lo que vale la pena llamar la atención es que estos 3 lazos no es que aten a las personas para que no se confiesen, sino que es para los que ya se van a confesar. Exacto. Que lo hagan mal. Qué interesante O sea, ven cómo el ese demonio aspecto. busca hasta el último momento, hasta el último instante, hacer como que la persona no aproveche todas las gracias que Dios le tiene preparadas con la confesión. Y cómo nosotros debemos estar vigilantes también en este sentido. Y muchas veces no dejan de confesarse, siguen confesándose, Exactamente. pero mal. Y mi examen de conciencia tiene que ser desde mi última buena confesión. Exactamente. O sea, todos aquellos pecados que yo confesé mal, estoy aumentando un pecado más cada vez y además cargando con toda esa culpa y además no me han sido borrados los pecados. Corro el peligro de que se me olvide después de tantos años qué fue lo que pasó, cómo fue. Hay casos, lo que yo recomiendo siempre cuando alguien llega, padre, sí, hace muchos años yo callé un pecado, la verdad es que ya son tantos años que no. Mire, la única forma de solucionar aquello, teniendo la obligación de hacer una buena confesión, desde mi última confesión que hice verdaderamente consciente de todos mis pecados y que no callé ninguno, es hacer una confesión general en la que yo incluya toda mi vida, que eso necesita una buena preparación, que eso no es solamente del momento, para, digamos, limpiar nuevamente y quedar seguro de que no hay nada que yo quede arrastrando. El peso de conciencia que una persona después de liberar tanto, créame que es muy grande, no es algo recomendable, la persona no queda tranquila, o sea, ella sabe, incluso hasta, por supuesto, con consecuencia también, va perdiendo la devoción a la confesión porque no tiene las gracias que la confesión debe dar. Entonces se pierde, hasta la persona pierde el sentido de la confesión. ¿Por qué? Por culpa propia de haber callado un pecado desde hace tanto tiempo. Así que bueno, en conclusión, por un segundo de vergüenza, nos perdemos toda una eternidad en el cielo con Dios, ¿verdad? Así que, y también muy importante eso que dijo el hermano Gerardo, que cada vez que nosotros vayamos a confesarnos, estemos conscientes de que va a estar el demonio intentando agarrarnos con estos lazos, ¿verdad? Ya vimos el primero, pero me parece muy importante que nos dé tiempo de ver los 3, ¿verdad? Así que el segundo lazo, ¿cuál es el segundo lazo? Aquí Don Bosco decía en el sueño, el segundo lazo significa que se confiesen sin arrepentimiento, sin tener verdadero dolor y pesar de haber ofendido a Dios. Sin arrepentimiento. A ver, cuando alguien se arrodilla, se acerca, hace la fila, espera a veces tiempo para confesarse, normalmente hay un arrepentimiento. Pero ¿dónde podemos nosotros aplicar esa falta de arrepentimiento? En que la persona no se convence de apartarse a las ocasiones de pecado. De estar, digamos, de no querer cortar con aquello que les lleva a pecar. De saber que tiene la facilidad del pecado y no quiere colocar distancia, no quiere cortar ciertas... Recordemos las Sagradas Escrituras, si tu ojo te escandaliza, córtatelo. Más te vale entrar al reino de los cielos con un solo ojo que con los dos ir al infierno. Y eso es una señal clara de arrepentimiento. Es yo tener dolor de mis pecados, pero no querer volver a pecar. No querer volver a pecar. Así que, pues, una señal, digamos, para yo tener bien consciente es apartarme de todo lo que me pueda llevar a pecar. Siempre. Hoy en día, cualquiera, digamos, vive protegiéndose de que no entre ningún mal, de la salud, de la seguridad en la casa. ¿Y el alma? ¿Y el alma? Con un celular, con un internet, con una televisión para sus niños. Y usted está colocándole peor que un arma en las manos de un niño, de un joven. Y a veces nos acostumbramos a vivir así, sin arrepentirnos, sin buscar no volver a pecar. Y ahí está justamente
conviene recordar ese principio católico, que el elemento más necesario, absolutamente indispensable para la validez del sacramento, es justamente la contrición, o por lo menos atrición. Es ese arrepentimiento, ese dolor de haber ofendido a Dios. Claro, nosotros como verdaderos hijos de Dios, devotos, santos, que queremos alcanzar la santidad que Dios espera de nosotros, vamos a buscar estar arrepentidos por amor a Dios. Habrá ciertas ocasiones en que uno dirá, bueno, padre, pero es muy lindo hablar de arrepentimiento, pero yo a veces no lo siento. Claro, eso es un punto importante, muy interesante, pero no se trata solamente de sentir, se trata de entender y amar sobre todo. Una forma de incentivar ese arrepentimiento es tener odio al pecado, horror al pecado. ¿Y cómo voy a tener horror al pecado si yo amo el pecado? No hay un verdadero arrepentimiento. Me apego a aquellas cosas que me llevan a pecar y no me apego o no busco verdaderamente el amor a Dios, a la virtud, a los mandamientos, y estoy constantemente buscando más bien cómo me gustaría que Dios quitase este mandamiento, cómo me gustaría que Dios no existiese para que no me pesara la conciencia y poder entregarme por completo al pecado. Entonces, me tiene que llevar a un verdadero amor hacia Dios, entendiendo lo que es el pecado. No se trata solamente de sentir, por ejemplo, sucede mucho con el perdón. A veces la gente guarda rencor. Entonces, padre, es que yo no me confieso porque todavía siento mucho rencor contra algo que me hicieron, etc. Y hay gente que se ha apartado durante años por un rencor. En estos casos, ¿qué hay que hacer? A ver, le produjo un mal, le produjo un dolor, le produjo una situación desagradable, pero aquí lo que tenemos que hacer es entender que el perdón siempre tenemos que darlo, lo rezamos en el Padre Nuestro, pero sobre todo que aquel dolor que la persona me produjo, yo se lo tengo que entregar a Dios. Yo tengo que, por amor a Dios, aceptar incluso lo que pasó y acercarme incluso a la confesión para incentivar aquel perdón hacia la persona, aquel arrepentimiento que yo tengo de haber guardado tanto tiempo rencor, deseando a veces el mal, deseando a veces, qué sé yo, tantas cosas que el rencor puede traer en una alma causado por una situación tan desagradable. Hay muchísimas razones para eso, ¿verdad? Cada uno puede aplicarlo en su conciencia y cada uno puede aplicarlo en su vida que ha pasado por algún momento en eso. Pero entender, yo quiero amar a Dios, yo quiero alejarme del pecado, yo quiero tener un propósito, un deseo, digamos, de no acercarme más al pecado. Entender a Dios para amarlo y amarlo más para seguir entendiéndolo. No apegarme al pecado. El apego al pecado, pues, me trae esa falta de arrepentimiento. No, que a mí me gusta, pues, esto. A mí me gusta, yo no quiero apartarme. Claro, y también importantísimo que es la condición más esencial de la confesión es justamente ese arrepentimiento. Yo puedo cumplir con todas, decir todos los pecados, haber hecho un examen de conciencia, puedo haber cumplido la penitencia, incluso 10 veces más de lo que el Padre me dijo, puedo seguir todos los 5 pasos para hacer una buena confesión, pero si no hago ese, que es el de estar arrepentido, esa confesión en sí no vale, es inválida. Claro, como decía el hermano Gerardo, tener cuidado para no pensar que es un sentimiento. Ajá. Es que no siento el dolor. Puede ser, basta un acto de voluntad, exacto, un querer, recordar que el arrepentimiento no está en el sentimiento, sino en la voluntad. En la voluntad. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero cambiar. Bueno, ya, a ver, yo no quiero condenarme. Yo quiero amar a Dios. Incluso yo quisiera querer. Exactamente. Tal vez no soy capaz ni siquiera de querer, pero cómo me gustaría querer cambiar. Y ese es el inicio del cambio. Y ese es el inicio del cambio. Así que bueno, ya hemos visto 2 lazos y nos falta todavía el tercer lazo. Y este tercer lazo es muy importante. Bueno, todos, pero este tiene varios aspectos. ¿Cuál es el tercer lazo? El tercer lazo. Dice Don Bosco, el tercer lazo significa que no hagan propósitos de portarse mejor y que no hagan caso a los consejos del confesor. Uno como confesor a veces uno mismo queda maravillado de lo que a veces Dios puede inspirar a decir en aquel momento. Uno de los formadores que nosotros teníamos en el seminario decía
que a él ya le había pasado, de dar un consejo que usted dice, pero ¿de dónde yo saqué eso? Porque hasta a mí me sirve el consejo que estoy dando. Es así. Los consejos que da el sacerdote va a ser para dejar de pecar, para apartarse, para confiar más, etc. Es muy variado, es realmente, escuchemos siempre los consejos que el sacerdote nos puede dar, porque actúa Dios, hay una gracia que el Espíritu Santo nos da a los sacerdotes. Lo digo por experiencia, porque yo mismo quedo maravillado, y es una de lo que me gusta de la confesión, de lo que uno puede pasar horas confesando, de uno sentirse un instrumento de Dios. Y esos consejos son muy importantes. Ahora, ponerlos en práctica. A veces puede decir, la persona puede pensar, bueno, es que el padre no me conoce, o no sabe, o no me entiende, o simplemente no puedo. Créame que siempre debo tener un deseo de hacer aquello que me están recomendando, porque la única forma de evitar el mal es hacer algo diferente. Y el Padre me está ayudando a dar un paso más en la vida espiritual con sangre, si es necesario, digamos, un sacrificio que yo debo hacer. Por ejemplo, no sé, podemos hablar de muchos ejemplos, muchos pecados, pero yo debo dejar algo. Volvemos a lo mismo, arrancarse el ojo, o sea, arrancar aquello que me está llevando a pecar. Yo debo de entregárselo a Dios. Si una persona me lleva a pecar, debo entregárselo a Dios. Si un objeto o una situación me lleva a pecar, debo entregárselo a Dios. Debo de apartarme del pecado. Incluso este tercer lazo nos habla muy claramente de cómo el firme propósito de no volver a pecar, ojo que es un firme propósito, puede ser que yo lo vuelva a cometer, pero yo por lo menos tenía el propósito de no hacerlo. Claro. Entonces, pero nos habla mucho de las ocasiones próximas de pecado, justamente, ¿verdad? Entonces, de cómo yo sé que yo no quiero volverlo a hacer, yo tengo que huir de lo que me lleva a hacerlo, ¿verdad? Y no sé, hermano Gerardo, usted también cuando le ha tocado preparar a niños para confesarse y todo, ¿usted cómo maneja más o menos esto del firme propósito? En realidad es algo que nace naturalmente, digamos, cuando hay un sincero arrepentimiento, porque es la principal manifestación de que el arrepentimiento es sincero, es que la persona dice, bueno, entonces está dispuesta a hacer lo que sea para cueste dejar lo que el pecado. cueste lo que cueste. Entonces, más que propiamente hacer propósito, es que el arrepentimiento sea de corazón, que sea sincero. En fin, de verdad como un hijo en brazos de su padre y, Señor, y no tengo fuerzas para cortar esto, ayúdame. Pero Claro, lo pide, y ya es el inicio. Entender que es lo mejor para la persona, entender que es lo que necesita verdaderamente, y entender a veces el peligro que está colocando en su vida de perder todo lo que tiene por no soltar algo, por no tener ese propósito, por no seguir un consejo. Entender que hay que hacer algo para cambiar, hay que hacer algo para apartarnos del pecado, hay que hacer algo. Y el sacerdote tiene esa gracia, tiene ese consejo que le puede dar. ¿Qué pasa si el padre no me da ningún consejo? O me da un consejo, a veces puede suceder, que no sea el correcto. Dios siempre me va a inspirar de alguna forma, porque la confesión, yo siempre lo digo, a veces malas experiencias que pueden suceder, la confesión, si el sacerdote da la absolución, la confesión tiene su gracia de por sí. Claro. Y la persona va a saber qué es lo que tiene que hacer, el primer paso que tiene que hacer para dejar el pecado. Claro estás, me ayuda muchísimo si el sacerdote me da una buena confesión, me escucha, realmente me ayuda en esa materia, y que me diga a veces lo que no quiero escuchar. Eso hace tanto bien, y eso a veces estar dispuestos a eso, digamos, no es un regaño, no es una recriminación, no es nada, es, a ver, debo cambiar, debo hacer algo diferente. Y también me pareció lindísimo esto que comentó el hermano Gerardo, de justamente uno acercarse a la confesión como un bebé que se acerca, un hijo que se acerca a su padre, ¿no? Y con ese arrepentimiento de haber fallado, y que propiamente ese arrepentimiento nos lleva a no querer volverlo a hacer, ¿no? Pero quería subrayar eso que dijo el hermano, que muchas veces nosotros ni siquiera tenemos fuerzas para propiamente dejar de hacerlo.
Entonces pedirle a Dios como con confianza de hijo, ayúdame, yo no quiero volverlo a hacer, ayúdame. Por ejemplo, yo les quiero contar una cosa que me pasó cierta vez con un señor que conozco, muy buena gente, muy amigo mío, y él me contaba que había una ocasión que a él le llevaba infelizmente ¿verdad? A ofender a Dios. Y él quería apartarse y no sentía fuerzas. No sentía fuerzas, pero quería. Eso es lo más importante, él quería. Y él le pedía a Dios que fuese Dios quien le quitase esa ocasión. Y un día me llama emocionado, llorando, y me cuenta, viera el milagro que Dios hizo en mi vida. Me quitó una ocasión próxima de pecado. Qué bonito. Pero era una constante oración, una constante pedido de súplica, y muchas veces Dios permite que sean por largos periodos de tiempo justamente para que seamos humildes y veamos que no fue porque nosotros hicimos Nos esforzamos, el firme propósito. Sobre todo hay una gracia y hay que ser fiel a esa gracia en el momento en que Dios la envía para el cambio, para apartarnos o que ya Dios nos ayude y nos quite todo aquello. Pero después es un propósito de perseverar, de realmente querer. Y eso que usted decía antes de quiero querer, es una linda oración, pedir a Dios, a ver, no tengo fuerzas, no tengo un apego, pero yo quiero no volver a pecar. Quiero que en algún momento querer apartarme de todo. Y esa gracia Dios llega y la da. Dios colocando ese deseo en el alma de la persona, y es equivale a una promesa. Sí. O sea, yo te quiero así. Qué bárbaro. Y te voy a dar las gracias necesarias para tanto. Basta que la persona abra el corazón, vea, y poco a poco Dios va trabajando el alma, y es de estar atentos a la voz de Dios, a las inspiraciones, que eso se va dando, como bien decía el padre, especialmente en los consejos del sacerdote. Recuerdo, curiosamente, una vez que, cuando niño, hace un tiempo, yendo a confesarnos con un sacerdote franciscano, muy buena gente, yo creo que usted lo conoció. Ya era muy mayor, actualmente pues ya falleció, pero tenía mucho tino espiritual, tenía un don muy especial para confesar. Era un poquito sordo, entonces había que hablar un poco fuerte, era una cuestión ahí delicada, pero bueno, confesaba muy bien, hacíamos la fuera. Pero la cuestión es que un día de esos, en lo que él estaba dando el consejo, me acordé de algo y lo interrumpí cuando estaba dando el consejo. En fin, les cuento así muy en confianza, pues, para decirle, padre, se me olvidó tal cosa. Y él me dice, no hagas eso. Pero no hagas eso en el sentido de no interrumpas, porque ahorita está hablando el Espíritu Santo. Interesante. Le digo que, pues, hasta la fecha me marcó muchísimo. Porque es eso, justamente, o sea, en lo que el sacerdote está hablando es el Espíritu Santo. Uno a veces piensa, uy, qué dichosos estos jóvenes que se iban a confesar con Don Bosco. Pero miren, el que atiende, el que da el perdón, es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Yo le he dicho muchas veces, una buena confesión depende no del confesor, sino que del que se está confesando, del penitente, de haberse preparado bien. Incluso no sé si usted recuerda, padre, que daban siempre ese ejemplo de que si hay un confesionario y dice Padre fulano, otro que dice San Juan Bosco, otro que dice el propio Jesucristo. O sea, independientemente del que usted entra, el perdón es el mismo, porque el perdón no lo da el sacerdote, sino lo da nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que habla. Pero, padre, aquí infelizmente ya el tiempo se nos ha ido volando, y así que antes de terminar quería pedirle a usted que nos impartiera su bendición sacerdotal, pero antes quería animarles a todos nuestros oyentes a que busquen la confesión, a que no tengan miedo, a que no tengan pena, a que no tengan vergüenza, a que sepan que detrás del sacerdote está Jesús esperándoles a cada uno de ustedes. Y este podcast que acaban de escuchar quizás sea un recuerdo de Jesús que nos está esperando y nos dice, hijo mío, no vas a venir, hija mía, aquí estoy para perdonarte. Y nunca dudemos de ese perdón que está ahí, dispuesto a derramarse sobre todos nosotros. Así que mucho ánimo a buscar la confesión, a buscar siempre estar en estado de gracia, estar preparados para ese momento que llegará como un ladrón y no sabemos ni el día ni la hora. Así que bueno, ahora sí, Padre, por favor, si nos puede dar su bendición para terminar este episodio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María. María.